Señores, una vez más, bendiciones en el nombre de Jesús para todos los hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales, específicamente de YouTube y algunos por Facebook. Seguimos edificando, restaurando, reformando, reconstruyendo el altar de Yahweh. Cuando hablo del altar, no solamente estoy refiriéndome a templo hecho de mano de hombre o lugar de reunión donde comúnmente los feligreses se reúnen. Estamos hablando del templo del Espíritu Santo, que es el templo al que debe dársele prioridad. La vida de la persona, edificando sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. La edificación tiene un fundamento que es a través de la revelación del Espíritu Santo. Siempre apelamos a la revelación del Espíritu Santo y quiero informarle que Él me está guiando. Nos está guiando a un grupo de hermanos que estamos conectados por una plataforma virtual y nos reunimos todos los miércoles y Dios está haciendo grandes cosas. Esta mañana me tocó pues reprender a unos que otros hermanos que no estaban poniendo atención, poniendo un poco la palabra del Señor. Ellos obviamente lo que querían era una palabra de momento, como los 10 leprosos. Después que recibieron la palabra, el beneficio temporal, entre comillas, se retiraron. Y tenían casi alrededor de 2 meses o 3 ahí en el grupo y no decían, esta boca es mía. Le pedí al Padre, digo, Padre, ¿qué hacemos con esta gente? Me sale, sácalos a todos. Y yo me les revelaría, yo les le haré entender quién yo soy. Hace 3 o 4 días me dijo, pide misericordia, como a las 2 de la mañana. Luego esta mañana hay unas que 2 o 3 hermanas que siempre me llaman temprano. Y Dios nos conecta, porque esas mujeres están en el espíritu. Y tienen un espíritu de intercesión tremendo. Wow, yo felicito a esas hermanas. Y cuando ellas me llaman, ella piensa que es coincidencia. No, lo que pasa es que cuando ellas me llaman, yo estoy de rodillas en el espíritu. Y cuando nos conectamos solo únicamente para interceder ante el Padre, ante el trono de la gracia, en el espíritu. Y se desatan palabras extraordinarias de parte de Yahweh. Y nos edificamos ambos, porque todos tenemos una gran responsabilidad de sobrellevarnos los unos a los otros, indiferentemente, sin nada, que la distancia nadie tiene que ver. La distancia no es límite para nosotros hacer esta cosa, y más con el mecanismo de la tecnología, el cual Dios ha puesto en nuestra mano, una herramienta poderosísima, la comunicación. Gloria a Dios. Entonces me tocaba reprender a unos que otros hermanos, Dios reprendiendo, y me decía, hay de aquellos que ponen en poco mi palabra. Hay de aquellos que no escuchan a mi profeta. Y me hablaba de nombres, me hablaba de personas, de ministros de la República Dominicana que lo tirará por tierra, que lo dejará, me dijo, que tienen cuentas de YouTube, que tienen 55,000 y 60,000 y 100,000 seguidores. Dice el Señor, lo dejaré sin cobertura de mi presencia. Y me dijo el Señor, y me lo está repitiendo de nuevo. El Señor retira, me dice desde ya su presencia sobre esos ministros. Van a operar, pero va a ser solos. Van a operar bajo un esquema de adivinación y brujería. Y todo el mundo se dará cuenta que están errados, porque hasta que no se humillen no lo levantará. Algunos, otros los cortará, me dice. Oh, gloria a Dios. Gente que han cualquierizado y han menospreciado su voz, su palabra. Gloria a Dios. Están llenos de vanidad y orgullo. Gloria a Dios. Me decía, pide misericordia. Y yo irrumpí en llanto. Y la hermana que me llamaba, wow, una unción. Me decía el Señor, pide misericordia por mis hijos que están en rebeldía contra mí, que no quieren escucharme. Hay de aquellos, me decía, que no te escuchen, me decía el Señor. Hay de aquellos que no te escuchen porque tú eres mi profeta, me dijo el Señor. Muchos morirán, me decía el Señor. Muchos morirán porque no están atendiendo mi voz. A través tuya, me decía el Señor. Oh, gloria a Dios. Estamos hablando de los mismos hijos del Señor que están dentro de la iglesia, que están descarriados, que son ministros, pero que tienen orgullo y vanidad. Entonces a partir de ahí también me daba una palabra para alguien que se perderá. Gloria a Dios. Y me dijo que retiraba. Gloria a Dios. Me dijo, yo retiro e incluso la salvación de muchos. El Señor me decía, muchos se perderán. Y cuando hablamos que se perderán es que el Señor está retirando. Enderebracando incluso la salvación. Y ese es un tema muy complejo. Y sobre esa base me dijo, yo quiero que tú hables de los hijos de perdición. Habla de los hijos de perdición. Habla sobre los hijos de perdición, porque el Señor está retirando, me dice, la salvación de muchos que lo han provocado a ira,
que ya no meritan que Él tenga su enderebracanda, su báculo, su misericordia, su cetro extendiéndole su misericordia. El Señor me dice que ya ha retirado la misericordia y muchos caerán al infierno. No es su voluntad, pero lamentablemente su justicia está fundada sobre el derecho. Su trono está fundado sobre el derecho y la justicia no da por inocente al culpable. Su palabra dice: hay de aquellos que tienen la sangre de su Hijo por inmunda, que pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10, 29 al 31. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Escuchen esto. Y tuviere por sucia o inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Está hablando de los que conocieron un día de la benignidad y fueron y gustaron de la presencia y conocieron la palabra. Está hablando de los apóstatas que están dentro de la feligresía, que se llaman ser cristianos por lo que no lo son. Y en 1 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 1 al 6, habla de la característica de esos hijos de perdición que están en la iglesia y están fuera. El hijo de perdición puede darse al traste de que tanto está dentro aparentando ser cristiano, pero también está afuera porque no ha conocido a Dios. Hijo de perdición. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis? Dice el apóstol San Pablo, que merecerá el que pisotear, el que conoció, el que pisotear, el que específicamente conoció. Dice: el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. E hiciere, esta palabra me impresiona, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Tiempo de grande juicio. El juicio ha empezado por casa y se ha manifestado por casa y se sigue manifestando. Vienen grandes retos y desafíos para la iglesia. El mundo entero será sacudido. Me dice el Señor que vas a sacudir muy pronto la tierra. Muchos están enfrentando a mi espíritu y juicio les espera, pensando por lo que están descarriados. Se perderán mucho, me dice el Señor. Me hablaba de la esposa, de la mamá de los hijos míos. Me dijo: he retirado mi misericordia de ella y se perderá, me dice el Señor. Una mujer elegida con un testimonio de alcance mundial. Me dice el Señor que se perderá, así como Judas me traicionó. Dice el Señor: retiro mi misericordia de ella. Y cuando yo recibí esta noticia, porque el Señor le venía hablando que se arrepienta, que no quiere que ella parta, que no quiere que muera en condiciones de pecado, porque no quiere que ella se pierda, pero ella sigue como quiera. El hijo de perdición. El hijo de perdición. El hijo de perdición. Atención América Latina, atención Europa, atención África, atención y de los continentes. Atención pastores, atención evangelistas, atención apóstoles, atención profetas, magíster, los maestros, atención políticos, atención descarriado, atención internauta, atención impío, atención todos. Los hijos de perdición es un tema que amerita atención. Este es un tema que ustedes deben ponerle atención, porque Dios les habla a ustedes, específicamente a los que han endurecido su corazón contra Dios. Gloria a Dios. Seguimos edificando, seguimos restaurando. Y hemos creído, no solamente una palabra de juicio, sino también que nos movemos en las dimensiones, así como el Padre le dijo a Jeremías: he aquí yo te he levantado como muro, como bronce fortificado. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. He aquí yo he puesto sobre ti. Tu rostro es más fuerte que el rostro de un pedernal. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo. Quien te enfrente a ti lo hará sin mi apoyo, como lo dijo otro profeta. Gloria a Dios. El Señor pelea por sus profetas. El Señor pelea por sus hijos. El Señor pelea por su iglesia, por sus hijos que andan en integridad. Si no andas en integridad, Dios no peleará por ti. Más bien permitirá que tú seas avergonzado. Gloria a Dios. Hay una palabra de restauración. No solamente una palabra de juicio, sino una palabra de restauración que el Señor nos ha venido dando, edificando el altar. El Señor me ha venido diciendo: eres un reformador. El Señor nos ha levantado como reformador. Pero no solamente con esas características, sino para plantar, para edificar, para guiar, para instruir,
para redarguir, para instruir en justicia, pero también para derribar, para arrancar y para arruinar. Características proféticas que se darán en los eventos de los últimos tiempos y que Dios está poniendo la palabra en la boca de su profeta. Él dijo, por tanto, es una sentencia y una orden, un imperativo de ordenanza. Por tanto, como dijeran, resulta, considerando, es una sentencia, una resolución. Por tanto, vayan. Eso fue en Mateo 28, 19. Vayan, es una orden. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero aclarar con esto que muchos se están yendo llamados en esta iglesia virtual para ser discipulados y se han salido. Pero el Padre me dice continuamente, en Derebracán han hecho caso omiso y dicen que se congregan en iglesias y que tienen responsabilidad, además sin embargo no están preparados. Y están bajo cobertura de mantos malditos. En Derebracán tienen que hacer un reajuste en sus horarios porque tienen que atender esta palabra, dice Yahweh. Esta es la fuente que Dios los ha traído a ustedes para que escuchen su palabra, para que escuchen su voz. Sí, tienen que honrar, dice el Señor. Y el que no honre, dice el Señor. El que no honre el vaso que yo he levantado, tampoco yo lo honraré a él. Quien no me honre a mí ni a quien yo levanté, tampoco. Porque yo honro a los que me honran, me dice el Señor. Yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Están poniendo la palabra en poco muchos de los hermanos que solamente están llamando para buscar una palabra. Se creen que son hebreos y entendido, como una insolente que me llamó esta mañana justificándose. Ignorante. Y me enfrentaba. Esa hermana no sabe lo que está haciendo. Gloria a Dios. Una irreverente. El Señor me decía, dile que ella es una orgullosa. Dile que se arrepienta. Gloria a Dios. Ella sabe quién es. Es de Dominicana y está, yo no sé si allá en Puerto Rico, en los Estados Unidos. Yo lo que hice fue que bloqueé a ese tipo de gente, pero yo no quiero estar perdiendo mi tiempo con ese tipo de gente que tienen 10 años, 15 y 20 en el Evangelio. Lo que hacen es perder el tiempo a muchos líderes, a muchos pastores. Son cabras, no son ovejas. Y Dios le habla hoy, le habla mañana. No entienden. Son de los que están concursando en el ambiente y en el renglón de los hijos de perdición sin darse cuenta. Así de manera cruda se lo voy a lanzar. Discipular, hermano, para que muchos se saquen la idea en la cabeza y sepan lo que es discipular. Discipular solo es posible cuando coinciden en un lugar donde estamos reunidos. Cuando coinciden en un lugar y tiempo, dos elementos. Uno que está dispuesto a compartir su tiempo, su conocimiento de la palabra, su fe y su experiencia con Dios con otra persona. Y otro que está dispuesto a invertirse a sí mismo en la asimilación de lo que se le comparte. Eso es discipular. Porque ahora se está dando el asunto que los maestros tienen que estar persiguiendo a los alumnos porque los alumnos no están dispuestos a escuchar. Solamente van porque necesitan algún beneficio temporal de momento. Ora por mí. Pero ¿cómo así? Eso no funciona así. La Biblia dice que el maestro, el discípulo sigue al maestro. Porque Jesús le dijo a los discípulos, síganme. Elías le dijo a Eliseo, sígueme. Y fíjate bien que lo probó a todos. Jesús lo probó. Permitió que ellos fuesen probados. Y en algún momento Elías probó a Eliseo y le dijo, Eliseo cuando lo vio le alcanzó y le dijo, mira. Le dijo, sígueme. Y luego que dice, sígueme, y él ve la autoridad y el poder que reposaba sobre Elías. Le dice, yo quiero una duplicidad de ese poder que tú tienes. Le dijo, ¿cómo es que tú me dices? Voy parafraseando. Que yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Eso es el discípulo que le está diciendo al maestro. Dice, mira, cosa grande tú has pedido. Te daré 2 o 3 señales. Si tú me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Más si no me vieres cuando fuere quitado de ti, no te será hecho. O sea, todo lo que nosotros podamos pedir para honrar y glorificar el nombre de Dios aquí en la tierra está bajo unas condiciones. Y es que si nosotros persistimos, si nosotros perseveramos, si nosotros creemos y confiamos en la palabra y el diseño establecido en la Biblia. Lucas 6:40 dice, Lucas 6:40 creo que dice, el maestro no es superior a su discípulo, pero todo el que fuere perfeccionado, o sea que alcance la madurez, será como su maestro. De manera que hay una demanda de una fe,
una determinación, un altruismo. Tú tienes que demostrar que tú estás dispuesto a conquistar la bendición. Y yo no tengo que estar dándote tanto seguimiento a ti. En este tiempo estamos viviendo un evangelio que ya la ñoñería que muchos tienen van a tener que sacárselas de la cabeza si quieren entrar al reino. Esto no es un tiempo de ñoñería. La ñoñería tienen que mandarla a guardar mucho, porque eso no procede de Dios. Usted tiene que ser una persona oveja, mansa, sencillo y humilde de corazón si quiere la bendición. Cuando Elías le dijo a Eliseo, si me viere, y en el camino le dice, espérame ahí, vengo ahora. Le dice Eliseo, ¿cómo que tú me dices? ¿Que te espera dónde? No vive mi alma y vive Jehová, donde tú vas iré yo. Ese hombre estaba dispuesto a conquistar la bendición, como quien dice, yo quiero que lo que tú tienes se me pegue. Y de la única manera que yo logro que eso que tú tienes se me pegue a mí es si yo no me despego de ti. Hay un grupo de gente honrando mantos malditos, bajo coberturas pastorales malditas. Gente que han sido reprobados, que ya Dios ha hablado con esas coberturas pastorales que están malditas, que no reciben ninguna fuente de agua viva, no reciben ninguna transición, no reciben ningún crecimiento. Y ellos persisten en estar ahí. Yo no digo que abandone su iglesia presencial, no, al contrario, yo soy en contra, pero yo soy un promotor de la unidad. Pero más bien algunos hermanos que están en esas iglesias, lo que están es pasando una disciplina y lo que están es un aspecto de un desierto. Y Dios está utilizando ese mecanismo para prepararlos a ellos en medio de todo ese engranaje que hay ahí de gente que está en oscuridad para que ellos venzan esos obstáculos. Como me dijo el Señor en algún momento que yo le dije que me iba de la iglesia donde me mandó en principio, me dijo, si tú dices que te irías del lugar, no me amas entonces. Y yo tuve que quedarme en el lugar. Me dijo, porque tú sabes que donde yo estoy tiene que irse la ira, el enojo, la envidia, la raíz de amargura. Y me mencionó todos los pecados que estaban en ese lugar. O sea, hay hermanos que están en esos lugares, pero no es porque ellos están siendo edificados ahí, que se entienda. Es porque Dios los está preparando ahí. Y de la única manera que ellos pueden ser transicionados en ese mismo lugar, y Dios quitar la cobertura, y Dios transicionarlos a ellos, para cuando ese líder que está reprobado sea quitado por Dios, y ellos puedan recibir la transición y asumir la posición que está ahí. Es así, no yéndose del lugar. Pero obviamente tienen que atender a la voz de Él, sobre la base de quién los está impartiendo, de quién les está transicionando y de la fuente que Dios los ha llevado yo para que asuman, absorban y reciban el alimento y la preparación en este tiempo. Y eso se llama discipular. Gloria a Dios. Hay otros que se creen saber lo otro, dicen, no, yo estoy ocupado. Hermano, mire, si usted está ocupado, entonces usted llegó aquí nada más a buscar una palabra. Yo le sugiero que eso es orgullo. Y he reprendido unos cuantos ahí. Y voy a seguir reprendiendo gente. Entonces eso se llama discipular. Discipular. Para que alguien entienda. Cuando Jesús hizo algo extraordinario aquí que yo lo voy a mencionar. Y vamos sobre el tema de los hijos de perdición, que es el tema que nos compete hoy analizar. Él dijo lo siguiente, Juan 17:12. Dice que cuando estaba con sus discípulos, cuando estaba con ellos, dice él, cuando estaba con ellos los guardabas en tu nombre, el nombre que me diste, dice Jesús, y lo guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Significa de que hay una cantidad que se perderán. Y eso, el mismo Dios que lo dice, eso es invariable. Dice que los perdidos serán como la arena del mar. Y si tú haces un cálculo y te coges un puño de arena de la playa y te la echas en la mano, tú no tienes forma de cómo contar todos esos granitos diminutos pequeños de arena que tú coges en una mano. O sea, la multitud es inmensa. Dice Jesús lo que está diciendo, mira, es inevitable de que hayan perdidos. Y los perdidos tienen un padre. Y el padre de esa perdición se llama Satanás. Porque ya Satanás es un reo de juicio con una sentencia preventiva para ser ejecutada en el tiempo del final. Por tanto, esos hijos del diablo, hijos de perdición, le harán, como decimos en Dominicana, el coro a Satanás en el infierno. Fíjate que el infierno no fue hecho para el hombre, pero lamentablemente la justicia de Dios opera de que a cada quien se le da lo que le pertenece. Otra versión dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quién? A los que creían y siguieron a Jesús. A los que me diste, dice Jesús, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Judas se perdió. Otra versión dice, cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre.
el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Bendito sea Dios, para que se cumpliera la Escritura. No sea usted de esos que se encontrarán dentro del ambiente o del término que dice la arena del mar. No sea usted de esos que se encuentren dentro de esa gran cantidad, de ese camino espacioso y ancho que lleva a la perdición. No sea usted uno de los que se encuentren dentro de esa lista grande y espaciosa que la Biblia llama como la arena del mar, que son innumerables. Gloria a Dios. Los perdidos serán como la arena del mar. Es posible que tú estés asistiendo a una iglesia y estés perdiendo el tiempo, y usted tenga 20 años ahí y esté más perdido que una aguja en medio de un pajal y no saben qué pie está parado. Gente que tienen varios años ni siquiera tienen un concepto claro de lo que es la doctrina. Como me decía esta hermana esta mañana, que ella conoce la doctrina. Pero ¿cuál doctrina? Una mujer con unos comportamientos y amén, tú te das cuenta que está cruda. Esa mujer no sabe en qué pie está parada. Gloria a Dios. Y dice que yo no necesito que hombre me revele porque Dios habla conmigo. Pero por Dios, hay que analizar eso. Esta expresión utilizada para designar la palabra hijo de perdición es una expresión utilizada para designar a dos hombres en el Nuevo Testamento. Uno, Judas Iscariote, uno de los discípulos que andaba con Jesús. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Proviene de la costumbre hebrea de destacar una cierta característica de una persona y luego referirse a ella como hijo de la misma. ¿Están viendo la expresión hijo de perdición? Gloria a Dios. También dice que esta expresión es utilizada para designar a Judas Iscariote. Gloria a Dios. Ok, es la misma cita. Bendito sea el Señor. Habla del hijo de iniquidad, el hombre de iniquidad, el que es anticristo. El anticristo. La palabra anticristo puede darse a una referencia de unos comportamientos que se van desarrollando en el hombre, ¿verdad? Y de unas características que no proceden de Dios y que continuamente están conectadas con el infierno. Una persona que promueve unos ideales y una costumbre y un comportamiento que son anticristianos. Una persona que no procede conforme a la voluntad de Dios y que no tiene fe. Puede que esté adentro como que esté afuera. Anticristo es el personaje que se levantará y que hará las veces de Satanás, que pronunciará palabras contra. Hay gente que le hacen el papel al anticristo, seguidores del anticristo, sin darse cuenta. Y están en la iglesia. Gente que practica la iniquidad, hijos de perdición. Tú pues, esos son de los que están dentro del esquema y el listado de la arena del mar. Dice que los perdidos serán como la arena del mar. Dice aquí Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 3, dice, tú pues sufre penalidades. Le estaba llamando a llevar la cruz. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Proviene de la costumbre hebrea de destacar que una cierta característica de una persona y luego referirse a ella como hijo de la misma. Aquí estamos llamando, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que él tenía que tener una característica de sufrimiento, de llevar la cruz por causa de Cristo, de honrar al Señor con su vida y persistir y resistir y tolerar la afrenta, ¿verdad? Resistir al diablo. Dice, sufre, que nuestro sufrimiento tiene un grande galardón. Porque si a Jesucristo lo crucificaron, a nosotros también. Dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. No abandones, en otra palabra, no abandones la grey. Mantente firme sin tu fe sin fluctuar, porque el galardón es grande. Premio de la salvación, o el regalo de la salvación es grande. Gloria a Dios. Vamos a mencionar aquí 2 ejemplos de personas que se perdieron. Ya le mencioné al Judas, hijo de perdición. En Hechos capítulo 5, según la Reina Valera 1960, dice lo siguiente. En cuanto a Ananí y Zafira, dice acá, dice lo siguiente. La cita está ubicada en Hechos capítulo 5, versículo. Hechos capítulo 5, versículo 5 y siguiente. Dice lo siguiente. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte,
lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolos, lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces el apóstol Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? Hay gente que están tentando al Espíritu Santo, blasfemo, que están enfrentando al Espíritu Santo. Como me dijo una insolente que tengo una cuñada, esa mujer me ultrajó en plena presencia. Y una irreverente hoy también agarró y me enfrentó. Pero gloria a Dios, están enfrentando al Espíritu Santo, tentando al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti, dice Pedro. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gloria a Dios. Quiero destacar los pecados que cometieron Ananí y Zafira en cuanto a esto de retener un precio por una heredad que vendieron, que fue un voto que hicieron ante la presencia de Dios, el cual se lo robaron, retuvieron del precio de la heredad. Pues le dije yo a una hermana que se puso a hacer un voto y en algo tan pequeño demostró ser infiel. Le dije: mire, usted terminó de anular el voto, no cuente con bendición. 4 características que tuvieron Ananí y Zafira que yo quiero destacar. Número 1, que hay muchos cristianos, o si es que se le puede llamar cristianos, que están dentro. Y quiero destacar una palabra que siempre yo la menciono: no son todos los que están ni están todos los que son. Muchos son llamados y poco escogidos. Muchos están dentro pero no son, están disfrazados. Ananías y Zafira tenían una característica: estaban dentro de la iglesia como Simón el mago. Eran codiciosos como Simón el mago, el profeta que era bautizado y andaba con los discípulos, pero era infiltrado en la iglesia. Gloria a Dios. Y hay gente que anda con esa gente al lado y están contaminados hace mucho y no se dan cuenta porque el diablo los envolvió en una nebulosa. Gloria a Dios. Ananías y Zafira tenían codicia, lo primero. Eran ladrones porque retuvieron del precio. Eran mentirosos y blasfemaron al Espíritu, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muchos que están en mi pueblo, dice el Señor, tienen esa característica. Han blasfemado a mi Espíritu Santo, dice el Señor. Y no quedarán sin castigo, dice el Señor. Morirán y se perderán. Porque mi palabra dice que hay de aquellos que blasfeman mi espíritu. No quedarán sin castigo. Muchos lo hacen por ignorancia. Pero hay otros sobre el cual yo pronuncio sentencia irrevocable de juicio y se perderán, me dice Dios en esta hora. Para que tengan cuidado, los que están hablando contra don de lengua, dice el Señor. Hay de aquellos que blasfeman mi presencia, porque son mis misterios y no saben de lo que hablan. Gloria a Dios. Otra característica de Ananí y Zafira: ellos enfrentaron al Espíritu Santo hablando mentira, afrentando al Espíritu de gracia. Gloria a Dios. El Espíritu que por gracia, que por el sacrificio de Cristo se le había otorgado a ellos lo enfrentaron. Eso fue una deshonra y una vergüenza. Eso fue un insulto a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que el que pone en poco la palabra, el que afrenta al Espíritu Santo, su vida pone en peligro, incluso hasta la salvación pierde. Gloria a Dios. Eso es lo mismo que tentar a Dios. El que tienta a Dios no queda sin castigo. Gloria a Dios. Como el Señor Jesucristo le dijo a Satanás: no tentarás. Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es seducido y atraído por su concupiscencia. Y una vez haya concebido, da a luz el pecado. Y luego el pecado trae como consecuencia muerte. Eso fue lo que le pasó a Ananí y Zafira. Pero la muerte aquí se ejecutó, hizo facto, como dicen los abogados, instantáneamente. Porque los juicios de Dios se activan de manera instantánea muchas veces, cuando la ira se activa en esos aspectos, en esos niveles. Hablar mentira a los hombres es una cosa, pero hablarle mentira al Espíritu Santo, enfrentar al Espíritu Santo cuando tú sabes que está mal, como esa insolente que me llamó esta mañana, que el Señor me decía: dile que digo yo que ella es una orgullosa. Y las palabras la van delatando, porque el lenguaje, el comportamiento del lenguaje va diciendo quién es una persona. Tú quieres conocer el interior de una persona, tú no tienes que ser experto. Simple ejercicio de discernimiento. Ponle atención a las palabras que habla.
y a los entredichos que va diciendo o que escribe entre líneas, te darás cuenta de lo que está yendo el corazón de esa persona. De la abundancia del corazón habla la boca. Discernimiento. Tú no tienes que ser experto ni orar mucho para darte cuenta de lo que está yendo una persona. 1, la ignorancia. 2, un corazón más arrepentido. No conoce a Dios. Una persona con el Espíritu Santo que me diga a mí que continuamente va a vivir hablando mentiras y se va a deleitar en el pecado, va a practicar el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Entonces el que practica el pecado no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se aleja de esa persona, aunque haya sido visitado. Yo digo que visita, mas sin embargo no vive en él. Gloria a Dios. Ese tipo de persona tiene una mente y un corazón reprobado en la fe por causa de su pecado, de su dureza. Un corazón inflexible y de piedra, inflexible y de piedra. Una mente cauterizada por la ignorancia. Una posición de necedad, hermano. Se creen muchas veces saberlo todo. Tienen una posición de justificarse ante una posición de pecado y de aparentar estar en santidad, acusar a los demás y justificarse ellos, condenar a Dios y condenarte a ti, justificarse ellos siempre, porque no aceptan consejo de nadie. Ellos se justifican y disimulan estar bien ante Dios y los hombres. Tienen un corazón por naturaleza inclinado a lo temporal. Esa gente no honra a nadie. Gloria a Dios. Segunda Timoteo 3:1-6 habla de las características de los apóstatas de los últimos tiempos, entre los que incluyen muchos que están supuestamente dentro de la grey, que se autoproclaman o dicen ser cristianos o hijos de Dios, pero que obviamente las naturalezas y las características que ellos representan son las de la tiniebla, por tanto son hijos de perdición, y si no se han arrepentido deben de arrepentirse. Oigan la característica: son irreverentes. Esto soy yo agregándole unos que otros de otras características que se le agregan según lo que dice el texto, segunda de Timoteo 3:1-6. Son irreverentes. Esa gente no respeta a nadie, no saben lo que es la palabra reverencia ante la presencia de Dios ni ante los hombres. No tienen humildad. No conocen ni viven la verdadera intimidad ante Dios. Esa gente no ponen poco, no buscan a Dios. Esa gente no busca presencia. Rechazan de plano cualquier amonestación que se le hace. Porque son necios. Se creen superior a todo el mundo. Es decir, ellos tienen un síndrome que se llama el complejo de superioridad. Tienen una condición y una inclinación interior de tener un concepto más elevado del que deben tener, y se creen que a nadie ellos los puede dirigir, ni guiar, ni amonestar, ni corregir, porque son incorregibles, son indomables. Esa gente ni se dispone, ni se sujeta, ni se somete a lo que se llama autoridad, ni terrenal ni celestial. Son rebeldes por naturaleza. Gloria a Dios. Son jactanciosos, altivos, orgullosos de corazón, y tienen unos pensamientos reprobados o de impío. No hacen caso a las palabras de Dios. No creen, no confían, no saben esperar, no se doblegan ante Dios ni ante nadie. Son tambaleantes porque siempre viven tambaleando, fluctuantes en su creencia, no conocen de plano la verdadera doctrina ni viven la santidad de Dios. No son guiados por Dios porque no se dejan guiar, no porque Dios no los quiera guiar, porque ellos no se dejan. Rechazan de plano todo consejo. La amonestación, no admiten amonestación, no admiten disciplina, no admiten advertencia de Dios ni de nadie. Son rebeldes por naturaleza, como le dije. Son impacientes. Esa gente no tiene naturaleza divina. Esa gente no ha sido transformada por el poder de Dios. No tienen carácter formado. Y al no tener carácter formado según la imagen de Dios, tienen sus almas corrompidas. La Biblia dice que muchos se salvarán con dificultad incluso. No se dejan guiar. Son cabras. No son ovejas. No escuchan la voz de Dios. Ponen en poco y menosprecian la palabra de Dios. Menosprecian las profecías. No creen que hay profetas, no creen que hay un liderazgo establecido, no creen en el diseño que Dios estableció en 1 Corintios capítulo 11, verso 28, que dice: aún no puso Dios pastores, profetas, evangelistas, maestros, aquellos. Y la gente no cree en ese diseño, porque esa gente no se sujeta, ni se nos somete, ni obedece.
abusadores de la misericordia también son. Esa gente Dios lo vive levantando, restaurando, perdonando, limpiando, dándole oportunidad, perdonándolo de manera continua. Ya me caigo y ya me levanto, ya me caigo y ya me levanto, ya me caigo y ya me levanto. En una caída te queda. Gloria a Dios. Continuamente pisotean el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Remenean las heridas de Jesús. Lastiman las heridas de Jesús. Son reincidentes y reprobados en la fe. No conocen la palabra reverencia. No honran a Dios. No honran a hombre. No honran a nadie. Son desleales y traicioneros como Judas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La pregunta que surge entonces, ¿a dónde van los que se suicidan? Gloria a Dios. ¿Al cielo o al infierno? Para mencionar aquí 6 personas específicas que se cometieron suicidio. Porque hay muchos que cuando pierden la bendición, y como es el caso de Saúl, que cuando vio que Dios no le permitió seguir siendo rey, pues cometió el grave error de suicidarse, ¿verdad? Aiotel, gloria a Sinri, gloria a Dios. Judas, según Mateo 27:5. Estos hombres que le terminamos de mencionar, las citas están en 1 Samuel 31:4, caso de Saúl. En Jueces 9:54, el escudero de Saúl, gloria a Dios, 1 Samuel 31:4 al 6. Aiotel, 2 Samuel 17:23. Simri, 1 de Reyes 16:18. Y Judas, Mateo 27 al 5. Estos 5 que les he mencionado fueron hombres crueles, malvados, pecadores. No se dice lo suficiente acerca del portador de la armadura de Saúl para juzgar su carácter. Algunos consideran a Sansón como un caso de suicidio, según Jueces 16, 26 al 31. Pero el objetivo de Sansón, según tengo en mis notas acá, era matar a los filisteos, no a sí mismo. La Biblia considera que el suicidio es igual al asesinato. Pastores que han cometido suicidio, una persona que cometa suicidio tiene problemas. Eso es lo mismo que asesinarse uno mismo. Dios es quien va a decidir cuándo y cómo va a morir una persona. El suicidio, señores, sigue siendo un pecado grave contra Dios. Aunque las leyes humanas no lo prescriban, en cierta forma, tuve la oportunidad de que un instructor en la universidad hablara de este tema, porque continuamente los hombres aquí en la tierra viven legislando y trayendo leyes según las costumbres de los hombres. Y el suicidio, no sé si en algunos países de América Latina ha sido regularizado, pero eso afecta incluso lo que son las características de los herederos. El suicidio sigue siendo un pecado grave contra Dios. De acuerdo con la Biblia, que es la parte que no compete, el suicidio es asesinato. Asesinato contra uno mismo. Siempre está mal. Yo tendría ciertas dudas acerca de la autenticidad de la fe de cualquiera que clama ser cristiano y sin embargo comete suicidio. Escuché en una ocasión donde un predicador dijo que se habían suicidado pastores. Inmediatamente yo entiendo que esa persona se perdió. No hay circunstancia que pueda justificar a alguien, especialmente a un cristiano, que se quite la vida. Los cristianos son llamados a vivir sus vidas para Dios y la decisión de cuándo morir es de Dios y solamente de Dios. Si bien esto no describe el suicidio, muchos ministros creen que el versículo bíblico de 1 Corintios 3:15 es probablemente que una buena descripción de lo que le sucede a un cristiano que comete suicidio, pero yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, está en completo desacuerdo con el suicidio. Si una persona, estamos hablando del tema los hijos de perdición, para hablar de los hijos de perdición hay que hablar del suicidio. Si una persona no salva, se suicida, no ha hecho nada más que acelerar su viaje al infierno. Eso es obvio. Sin embargo, esta persona que se suicidó estará en el infierno por rechazar la salvación a través de Cristo, porque el Señor dice en su palabra, por el hecho de haber rechazado al Hijo de Dios, ya es condenado. Y estamos hablando de una condena tanto en lo temporal, pero en lo eterno, porque está expuesto a un tribunal y un juicio eterno que le espera para condenación definitiva de sus almas en el inframundo, en el infierno. ¿Verdad? Por el hecho de rechazar a Cristo y destruir su vida, ¿verdad? Rechazar la salvación y por destruir su vida.
¿Qué dice la Biblia acerca de un cristiano que comete suicidio? Yo no creo que un cristiano que comete suicidio en primer lugar sea cristiano, es lo primero. O sea, puede que esté descarriado dentro de la iglesia, sea pastor, profeta, apóstol, quien sea, y se dejó ganar la batalla. Automáticamente, si cometió suicidio, se dejó ganar la batalla. Pueda que sufra el mismo destino que el impío que lo cometa. El tema es muy debatido porque los que predican que alguien puede hacer de todo y como quiera se va al cielo, cuando la Biblia dice, sed vosotros santos porque yo soy santo. ¿Y entonces? Tampoco podemos asegurar que alguien se irá al cielo practicando el pecado, porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué significa practicar? Señores, practicar es lo que que se practica de modo habitual, de manera automática y sin pensarlo y razonarlo, que ya es lo mismo que una persona que no tiene temor ni reverencia, que no mide las palabras, es una persona deslenguada, ociosa, que tiene un lenguaje ocioso, que todo es como nada, que no tiene control sobre sus emociones, sobre sus palabras, sobre lo que dice. Esa persona no conoce a Dios, obviamente, y si conoció está descarriado. Entonces, practicar algo que lo hace por naturaleza pecaminosa y habitual, algo que tú haces de manera automática sin razonarlo ni pensarlo, como cuando tú te acercas al freezer o a la nevera de tu casa y tú de manera automática cuando te das sed y te bebes un vaso de agua. Eso es lo mismo que cuando tú comienzas a deleitarte en el pecado de manera permanente sin temor, sin tener una conciencia, sin razonar, sin pensarlo. Tú lo practicas ya sin temor. Entonces hay muchos que hacen eso y que se llaman ser cristianos. Bendito sea Dios. Tienen un comportamiento de un impío, diríamos un lenguaje reprobado. Son reprobados en la fe. Sus lenguajes los delata de quiénes son, porque tienen una mente y un lenguaje corrompido. Entonces, un cristiano que se quita la vida puede que pierda la salvación y se vaya al infierno. La Biblia enseña que desde el momento en que una persona cree en Cristo verdaderamente, está eternamente segura. Juan 3:16. De acuerdo con la Biblia, los cristianos pueden saber que poseen vida eterna, más allá de cualquier duda, sin importar lo que suceda. Hay gente que incluso ponen en duda la salvación. Tienen una mente que no está adecuada a la dirección y guianza del Espíritu Santo. Esa gente tiene que hacerse una autoevaluación y tener esa certeza de convicción plena de que son salvos, si ya aceptaron al Señor. Dice acá, no digo que con ello tú no seas una persona vigilante y que te haga una introspección de manera permanente para ver si obviamente te estás obedeciendo o no al Señor. Debes no descuidar la presencia y tratar de vivir conforme a los lineamientos y la voluntad del Eterno. Porque en Filipenses, en su capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente, que debemos cuidar, cuando habla de cuidar es que debemos vigilar continuamente comportamientos, actitudes, pensamientos, acciones, que no son santas. Debemos cuidar nuestra salvación, dice la Biblia, con temor y temblor. Escuchen esto. Me impresiona de esa persona que bien Dios no ha empezado a hablarle. E incluso he visto personas que cuando se dirigen a uno con ese respeto y ese temor reverente, que ellos sienten la presencia, comienzan a temblar. Y honran la presencia de Dios a través de uno que yo digo, Dios santo. Hay gente con un temor reverente hacia Dios. Yo felicito a ese tipo de gente. Porque eso define el interior, de lo cual está revestido una persona con su misión. La Biblia dice que seamos mansos, sencillos y humildes, que temblemos ante la presencia de Dios. Pero hay de aquellos que enfrentan, que esa es la antítesis del que enfrenta y del que es sumiso, que pide misericordia. Como el capitán que fue ante el profeta y le dijo, mi Señor, cuando él vio que todos los otros grupos, los batallones que habían enviado el rey Saúl a perseguir a David, habían sido todos turbados, incluso hasta muertos creo que fue. El próximo capitán que fue dijo, Señor, yo solamente recibí una orden del rey y es la ley. Ten misericordia de mí, de todos estos hombres. En otras palabras, yo estoy creyendo en que Dios está contigo y si yo me pongo a inventar contigo, yo también voy a correr la misma suerte de los que se murieron. Ten misericordia, intercede por mí. Y dijo, pues está bien, vete. Y él obedeció, él solamente estaba cumpliendo una orden. Eso se llama ser sabio y entendido. Tener temor reverente
a lo que Dios está haciendo. Entonces, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Esa es una verdad. Pero también la palabra dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No creo que Dios nos mandaría a cuidar algo que no se pueda perder, porque no tendría sentido. Entonces, se pierde la salvación para los que no creen que no se pierde. Se pierde la salvación. Entonces, ¿puede un cristiano que se suicide perder la salvación? Claro, personalmente, yo creo que sí. Y recomendaría que nadie lo haga. Gloria a Dios, porque no es bíblico. Si hubiera sido una opción, hombre como Job, cuando estaban atravesando por su prueba, como Elías, que dijo, Señor, mátame. Señores, la depresión le da con el mundo. En esos momentos tú tienes que pararte en los dos pies y decir, Señor, lléname de tu presencia, dame fortaleza. Job, Elías, José, David, se hubieran suicidado para salir de las grandes dificultades que tuvieron que enfrentar. Eso se llama cobardía. Arruinar el propósito de Dios y perderte. En un momento, si te descuidas, lo puedes perder todo, hermano. Por eso se nos manda ser vigilantes, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, buscando la presencia, santificando de manera continua. Dice acá el apóstol Pablo, esta cosa os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primero de Juan 5:3. Nada puede separar a un cristiano del amor de Dios, por lo cual dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 y 39. Es verdad, pero sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es vivir una vida apartada para Dios, venciendo los obstáculos por medio de la fe y por el poder de Dios, por el nombre de Jesús. Por lo tanto, recomendamos a cualquier hermano o hermana que se esté pasando por momentos difíciles que no tengan el suicidio como una opción para llegar más pronto al cielo, porque podría convertirse en una gran sorpresa y podría aparecer en el infierno. Repito el texto que utilizamos como base en principio cuando dimos la introducción. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hebreos 10:29 al 31. He aquí el tema, los hijos de perdición. Usted puede perder su salvación si en un momento se descuida. Lo que usted construyó en 20 años, en 15, en 30, esto no es para que comience, es para que termina. Lo dijo el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, no pretendo haberla alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento, para echar mano a mi galardón, a mi regalo. ¿Están viendo? Oro en esta hora en el nombre de Jesús para todos aquellos hermanos que verán este contenido, este vídeo, esta disertación, este estudio, este análisis, este mensaje, puedan cuidar su salvación con temor y temblor, y el Espíritu Santo irrumpa sobre ellos para que lo convenza de pecado uno, lo convenza de justicia y lo convenza de juicio eterno. El Espíritu Santo les guía toda verdad y toda justicia diariamente, y que puedan ser revestidos del poder de lo alto, buscándole de manera constante en ayuno y oración, reverenciando su palabra, caminando bajo esa naturaleza divina que el Espíritu Santo impregna en nuestro interior, con un pensamiento conforme al pensamiento de Cristo, no con pensamientos reprobados, que puedan ser capaces de tomar la espada del Espíritu y con la llama de fuego que es otorgada por el Espíritu Santo apagar todos los dardos del diablo a través de sus bocas, declarándose en victoria diariamente y proclamando que la sangre de Cristo tiene poder. Que el nombre de Jesús es el nombre que se nos ha sido dado para que en el nombre de Él venzamos todas las dificultades, porque obviamente las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ha sido este mi mensaje una vez más, en este día, para todos los hermanos y amigos que me escucharán, para que reflexionen sobre este tema y cuiden su salvación y temblor. Estamos en los últimos tiempos y es el tiempo de la gran
de la gran venganza del Dios nuestro, pero también es el tiempo de la grande retribución y de la grande recompensa. Así que les bendigo a todos en el nombre de Jesús. Y será hasta una próxima ocasión que estaremos por estos medios, profetizando, restaurando, discipulando, meditando, compartiendo, restaurando la iglesia de nuestro Señor. Bendiciones.